Good morning para toda la familia. Good morning, buenos días a todos. Buenos días. Aquí estamos nuevamente queriendo disfrutar de la presencia del Señor, queriendo disfrutar de todo lo que Él nos regala. Amén. Es un regalo de verdad poder estar cerca de Él, que es lo más lindo. Así que les invitamos, vamos a orar, a ponernos delante de Él. Pon tu mente en el Señor, tu corazón en Él. Y clama al Señor que no te conformes a este siglo, a las costumbres de este siglo, Sí, Señor. que en un momento pueden cambiar. Nos encerraron y Sí. eso cambió ciertas costumbres. Pero nosotros no vivimos conforme a las costumbres de este siglo, no que nos rebelemos, sino que en todo queremos vivir agradándote a ti, Señor. En todo queremos vivir glorificando tu nombre. Dice la Escritura, siendo de ti y viviendo para ti, haciendo las cosas como para Dios y no como para los hombres. Aleluya. Padre, aquí estamos en esta mañana. Nuevamente recuerdo y que seamos agradecidos, Señor. Nuevamente nos das el privilegio primero de acostarnos anoche y de levantarnos en esa mente en ti, que eso es un regalo por tu Espíritu, Señor, porque así le hemos orado a Dios, mantenernos en ese pensamiento en el Señor. Dice que el que persevera en ti, Señor, hallará descanso, hallará paz. Y estamos en esa deliciosa lucha, Señor, de que en todo tiempo nos deleitemos, Señor, de día y de noche. Nuevamente nos llevas a la palabra, al devocional, a la oración. Todos esos hábitos, éramos extranjeros, advenedizos, o sea, somos, Señor, extraños a esa vida, pero hoy esa vida se ha vuelto vida en nosotros porque lo hemos querido, porque cada vez queremos más y más y más. Ser aquí extranjeros y advenedizos, ser aquí peregrinos, sabiendo que nuestra tierra y nuestra ciudadanía está en el cielo, y eso nos agrada, nos gusta, nos fascina. Y también, Señor, el milagro de congregarnos en familia, Señor, desde nuestros hogares. En esto que dice mi esposo del orden a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel departamental, municipios, ciudades, Señor. Pero nos ha regalado la promesa de tu Espíritu, Señor, de levantar manos santas delante de ti y de estar clamando y gimiendo, Señor, no solamente por nosotros, no solamente por nuestros hogares, sino por nuestra familia incrédula, Señor. Padre, por el que está próximo a conocerte, por el que ya haya creído, Señor, y persevere, Señor, porque aunque sabemos que es buena la vida de Dios, todo lo que somos se levanta contra eso, Señor, toda esta carne. Por eso decimos, Señor, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Esa es tu palabra, Señor. Dice, y que todo nuestro pensamiento sea sometido a la obediencia a Cristo, para que levantemos esa generación, como dice mi esposo, no en desobediencia, pero sí una generación que ora y clama y dice, Señor, Padre, sabes el gemir que hay en incrédulos y en creyentes. Señor, ten misericordia, guárdanos del mal y del maligno y de todo lo que se está moviendo, Señor, y que no seamos desapercibidos, sino antes centinela, apercibidos de que Dios está poniendo su amor y su misericordia, su consuelo, su descanso, su paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de toda esta confusión y caos, porque sí lo hay, Señor. Lo único que hemos podido ver es que ha sido un Dios bueno, y por eso nos das esa determinación. No nos vamos a reunir, no vamos a orar, no vamos a estar en nuestras casas, no. Eso lo hace Dios
porque usted y yo se lo hemos pedido. Dios es un Dios personal, Dios es un Dios voluntario. Dios quiere nuestra voluntad, nuestro querer, cómo hacer. Entonces Él hace el milagro de la perseverancia, de la suya, de la mía, de nuestras familias y de todo lo que Dios ha determinado hacer con aquel que cree, con aquel que se arrodilla, con aquel que pide. Gracias, gracias por la congregación, gracias, gracias, gracias por lo que regalas, gracias porque nos das siervos conforme a tu corazón, gracias por la alabanza, gracias por la predicación, gracias porque hay gente dedicada a pastorear, a edificar, a exhortar, a consolar. Gracias, gracias por el ministerio del Espíritu a nivel mundial que estás levantando tu iglesia en medio de todo este caos. Dice, sin mancha, sin arruga, preparándola para tu segunda venida, porque sabemos que viene, Señor. Sabemos que estás ataviando a tu iglesia en santificación, en apartarse, porque ese es santificarse, apartarse para ti, andar en comunión contigo, andar delante de ti, velando, clamando, gimiendo. Señor, sí hay tiempo para buscarte. Solo tenemos que determinar con nuestra voluntad, yo quiero, Señor. Y inmediatamente tú arreglas todas las cosas para congregarnos a la hora que es, para disponernos en esas agendas hermosas que nos permites tener, devocional, intercesión y todos esos hábitos de regalos que nos has dado. Es una necesidad del creyente querer más, más y más. Y nuevamente reunidos, vamos a cantar, vamos a adorar, vamos a seguir orando. Señor, lo único que queremos es, por favor, toma el milagro de las comunicaciones. Toma, Señor, los celulares, los computadores, las señales, el internet, en cada pueblo, en cada municipio, en cada vereda, en cada país, allá donde nos congregamos. Oh, por favor, Dios, por favor, haz el milagro en las comunicaciones, haz el milagro en el querer de cada uno de nosotros de perseverar en obediencia, en congregarnos alrededor de tu nombre. Gracias, Señor. Danos el cantar en el Espíritu, danos el orar en el Espíritu, danos el estar delante de ti. Señor, sabemos que hay cosas en cada hogar y en cada uno de nosotros. Por eso nos ponemos ante ti y decimos, queremos alabarte, queremos glorificarte, queremos gozarnos. Danos ese milagro, Señor, por favor. Y guíame por el camino eterno. Y guíame por el camino eterno. Y guíame por el camino eterno. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Señor, que busquemos andar en tu luz, a tu luz, por tu luz, Señor. El que te sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No queremos, Señor, acostumbrarnos a la oscuridad, no queremos justificar las tinieblas. Dice, queremos ver la luz y correr hacia ella por una sola cosa, para que nuestras obras sean hechas de Dios. Por eso, que nos despercudamos, Señor, que esta mañana no nos acostumbremos ni nos conformemos, sino que
Crezca en nosotros, que se llene el corazón de ese aire del Espíritu Santo para poder entender nuestro propósito y nuestro destino. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno, y guíame por el camino eterno. Aleluya, 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 Tu luz, Señor, aleluya, aleluya, aleluya. tu luz, oh Dios, es nuestra guía, es nuestra fortaleza, Señor. Te exaltamos. Jesús, gracias, porque tú eres la luz del mundo, y por haberte seguido, Señor, has disipado muchas tinieblas. Con toda humildad decimos, no pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo a la meta del supremo llamamiento. Te confieso mi debilidad, te confieso mi necesidad, Señor. Te confieso, Señor, mi vulnerabilidad. A veces siento, Señor, que se acaban mis fuerzas, pero vienes tú, Señor, con tu Espíritu y me levantas. Por eso vengo precisamente a eso, Señor. En necesidad y en tormenta interior, navegamos en un mundo de dolor. Día a día nuestra fuerza es menor, y anhelamos tu presencia y tu calor. Y venimos ante ti con un vacío en nuestro ser. Aquí estamos ante ti, nos puedes ver, deseando ver de nuevo amanecer la luz del sol en la tierra que creaste con amor. Gracias, Señor, porque estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos, perseguidos, pero no desamparados. Esas son las marcas del pueblo que no se conforma a este siglo, sino que se renueva en ti, Señor. En necesidad y en tormenta interior, navegamos en un mundo de dolor. Día a día nuestra fuerza es menor, y anhelamos tu presencia y tu calor. Y venimos ante ti con un vacío en nuestro ser. Aquí estamos ante ti, nos puedes ver, deseando ver de nuevo amanecer
puedes ser la luz del sol en la tierra que creaste con amor. Y venimos ante ti con un beso. Eso queremos, Señor. Hacer todo como para ti, Señor. Queriendo ser aprobado, Señor. Dice, y usando bien la palabra de Dios. Dice, para poder ser de ti, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, porque decía el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído, Señor. Yo sé en quién he creído, que es poderoso para guardar el depósito de mi fe. Yo sé, dice, y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Hemos creído y en eso está nuestro poder. Sabemos que tu potente mano, tu mano fuerte, nos ha guiado y nos ha sustentado y nos llevará a donde nos tiene que llevar, Señor. Magnífico Dios, magnífico Dios, magnífico Rey, magnífico Rey, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, magnífico Dios. Dilo conmigo en esta mañana, que nuestro Dios, dice, es el que nos llena de toda esperanza. Él hizo los cielos y la tierra y no dará nuestro pie al resbaladero. Magnífico Dios, magnífico Dios, magnífico Rey, magnífico Rey, te adoro, te adoro, magnífico Dios. Una vez más, magnífico Dios, magnífico Dios, magnífico Dios, magnífico Rey, magnífico Rey, te adoro, te te adoro, magnífico Dios. Señor, te adoro, Señor, te adoro, te adoro, magnífico Dios. Señor, te adoro, te adoro, magnífico Dios, magnífico Dios, magnífico Dios, magnífico Rey, magnífico Rey, te adoro, te adoro, magnífico Dios, magnífico Dios, magnífico Dios, magnífico Dios. Tuya es mi alabanza, Señor. Tuya
Tuya es mi adoración, Señor. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Señor, te adoro. Porque solo tú eres grande, soberano, sublime, poderoso, santo, precioso, puro. Eres mi luz, eres mi salvación, Señor. Señor, te adoro. Te adoro. Te adoro. Magnífico Dios. Dice que los querubines decían uno al otro: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Y cada vez que ellos lo decían, los quiciales de las puertas se estremecían, Señor, y se llenaba de gloria. Dice, sus faldas llenaban el templo, Señor. Por eso decimos con toda certeza, Señor, no hay santo como el Señor. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Solo tú eres digno, 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 altísimo Señor. Santo, 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 Hijo de Dios. Solo tú eres digno, 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 altísimo Señor. Eso decimos, Señor, que no hay Dios fuera de ti, no hay quien salve. Solamente la alabanza y la gloria es tuya, y a otro no daremos gloria y a otro no daremos alabanza. Solo a ti, Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Todos vamos a decir: tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. Aleluya. En la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Solo tú eres digno. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. Aleluya. En la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. Proclámalo. En la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo
soberano, sublime, poderoso y grande, en quien están escondidos todos los tesoros de nuestra, dice, consolación. Te alabamos en el nombre de Jesús y te exaltamos en esta mañana. El Señor es nuestra esperanza y hoy le vamos a glorificar. Ofrezcámosle nuestra alabanza, que todos lo puedan escuchar. El Señor es nuestra esperanza y hoy le vamos a glorificar. Ofrezcámosle nuestra alabanza, que todos lo puedan escuchar. Alaba al Santo de Israel, alaba a Jesús nuestro Rey. Démosle la gloria solo a Él, Dios de amor, su pueblo rescató. El Señor es nuestra esperanza y hoy le vamos a glorificar. Ofrezcámosle nuestra alabanza, que todos lo puedan escuchar. Alaba al Santo de Israel, alaba a Jesús nuestro Rey. Démosle la gloria solo a Él, Dios de amor, su pueblo rescató. Alaba con las palmas al Santo de Israel, con la vida, alaba con el corazón a Jesús nuestro Rey. Démosle solo a Él la gloria solo a Él, Dios de amor, su pueblo rescató. Alaba al Santo de Israel, alaba a Jesús nuestro Rey. Démosle la gloria solo a Él, Dios de amor, su pueblo rescató. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Gracias te damos, los hombres cuentan tus maravillas. Gracias te damos, gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, gracias te damos por lo que has hecho. Y hoy te decimos gracias, oh Dios. Gracias te damos por lo que has hecho. Y hoy te decimos gracias, oh Dios, oh Dios. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Gracias te damos, los hombres cuentan tus maravillas. Gracias te damos, gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, gracias te damos por lo que has hecho. Y hoy te decimos
Gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios. Gracias te damos por lo que has hecho, por lo que has hecho. Te decimos a ti y hoy te decimos. Gracias, oh Dios. Y hoy te decimos a ti y hoy te decimos. Gracias, oh Dios. Y hoy te decimos a ti y hoy te decimos. Gracias, oh Dios, oh Dios. Hoy te alabamos por darnos salvación. Te bendecimos por darnos liberación. Hoy te alabamos por darnos salvación. Te bendecimos por darnos liberación. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Hoy te alabamos por darnos salvación. Te bendecimos por darnos liberación. Hoy te alabamos por darnos salvación. Te bendecimos por darnos liberación. Alabad, Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Hoy te alabamos por darnos salvación. Te bendecimos por darnos liberación. Hoy te alabamos por darnos salvación. Te bendecimos por darnos liberación. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Hoy te alabamos por darnos salvación. Te bendecimos por darnos liberación. Hoy te alabamos por darnos salvación. Te bendecimos por darnos liberación. Hoy te alabamos por darnos salvación. Te bendecimos por darnos liberación. Hoy te alabamos por darnos salvación. Te bendecimos por darnos liberación. Decía un querido hermanito, un hermanito muy querido decía: alabe a Dios, hermano, alabe a Dios. Y me lo gritaba de esquina a esquina. Alabemos a Dios, no hay nada más maravilloso que reconocer la grandeza de nuestro Dios y bendecir su nombre. A todos un saludo muy cariñoso y muy cercano. Los sentimos muy cerca, nos encanta escuchar los testimonios de ustedes porque sabemos que son gente que lucha, son gente que persevera. Dice, y esto quiero que usted se lo apropie, como dice el apóstol en Hebreos capítulo 10, cuando dice que nosotros vivimos por la fe, dice: mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere no agradará a mi alma. Esto nos mueve a nosotros, la fe. Dice, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero más adelante dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveran para salvación. Y esto espero de cada uno de ustedes. Saludos a mis niños de Villeta, a mi niño Tiziano y Héctor y Fabián, y bueno, cada uno de los niños, el niño José Moreno, que es muy querido, es el más niño de todos,
Y yo no sé, podría seguir saludando los niños de Valledupar, los niños de Estados Unidos. Damos gracias a Dios por Alberto Alvarado. El Señor tuvo misericordia y le mostró su salvación para que demos gracias y alabemos a Dios. Y así cada uno. En el Brasil tenemos gente muy querida, en el Valle del Cauca tenemos gente muy querida. No sé, no voy a seguir porque me voy a poner a llorar y los viejitos nos ponemos sentimentales, entonces vamos a continuar con la palabra de Dios. Por eso me dice mi esposa que yo nunca cojo seriedad. Pero bueno, no importa. El asunto en esta mañana de los discípulos del Señor es que nosotros tenemos que tener la claridad de la suficiencia de Jesucristo en todas las cosas. La suficiencia del Señor para su iglesia, la suficiencia del Señor para la vida personal y la suficiencia del Señor para un mundo que está sufriendo. No se necesita nada más, no se necesita muchas cosas. Y yo quiero dar gracias a Dios por todo lo que nos regala para ayudarnos. Él hace cosas que son hermosas y las pone para ayudarnos. Si hablamos de cosas grandes, estamos hablando de el sol para que señoree en el día. Y el sol es una de las bendiciones más grandes. Y yo no sé, si usted tiene harto sol, dele gracias a Dios. Y si tiene poquito sol, no se amargue. Y no se ponga tanta ropa. Estas chaquetas que yo tengo son súper climatizadas porque el frío es canicular. No me pregunten qué es canicular. Pero hay muchas cosas que el Señor ha regalado, pero que nosotros hemos complicado, nosotros hemos de alguna manera puesto donde no tienen que ser. Y yo hablo de cosas como la naturaleza que el Señor nos ha dado, pero nos ha dado para que lo conozcamos a Él y para que agradezcamos y para que sepamos que Él ha tenido cuidado de nosotros, pero que nuestros ojos se fijen en Él. Cuando estábamos con mis estudiantes estudiando el Génesis un poquitico, hablábamos lo que era la atmósfera. Y la atmósfera es esa burbuja donde Dios quiere tener a los que aman para que no les pase nada, sino que tengan comunión con Él. Esa es la atmósfera en la tierra. Piénselo por un momento, que la altura de la atmósfera con la capa de ozono es algo diseñado perfectamente. Y de igual manera, la temperatura de la Tierra y todo, a pesar de todo lo que hemos hecho, no el cambio climático, porque eso es la mentira del enemigo para manipular fondos, sino la temperatura de la tierra. El frío es delicioso, el aire es delicioso, todo es delicioso, pero no podemos hacer de estas cosas dioses y no podemos vivir en función de eso, que vivamos para nuestro Dios. Y me quiero tomar esta introducción porque Dios ha regalado cosas lindas. Y ahora ya yendo a lo particular, Dios ha regalado cosas al ser humano como personas que ayuden a enseñar, como personas que ayuden a bendecir a otros por medio de sus capacidades. Doy gracias a Dios por cada uno de los servicios. Los médicos para nosotros son una gran bendición. Los médicos son algo que Dios nos ha regalado, pero no son dioses. Y lo mismo los maestros, lo mismo los abogados, los arquitectos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero debemos dejar la presunción que estas cosas son más importantes que Dios mismo. Y ya yendo más particular, en la iglesia del Señor, gracias a Dios por estos hombres que el Señor ha usado para predicar su palabra, para enseñarnos, para ayudarnos en este caminar, pero eso no le quita la importancia al Señor, ni debe quitarle la importancia al Señor. Él es preeminente en todas las cosas y debe tener la preeminencia en todas las cosas, porque todo fue creado, dice, por Él, por medio de Él
Dice por medio de Él y para Él son todas las cosas. Y si nosotros no lo entendemos de esa manera, entonces nos vamos a inclinar a otras cosas que no tienen ningún fundamento en sí mismas, sino por la gracia que han recibido de Dios. Y esto estoy hablando de nosotros mismos, porque nosotros con un poquitico de sabiduría que tenemos, ya queremos explicarle a todo el mundo lo que tienen que hacer y queremos decirle a todo el mundo con un poquitico de sabiduría. Y ese es el rol de los hombres, de los seres humanos. Había en algún momento, una ocasión, una persona, estábamos en la piscina y desde afuera de la piscina explicaba cómo se debería nadar. Pero esa misma persona no sabía, ni se metía al agua, ni sabía nadar. Pero desde afuera explicaba cómo era que se tenía que hacer. Es como los que toman cursos de natación por correspondencia y toman cursos de natación por el YouTube, ven tutoriales y creen que así van a aprender. Ya, deje de ver tantos tutoriales, deje de perder tanto tiempo. Entonces, mi punto, ¿cuál es? Que Dios ha sido bastante providente y hermoso, regalando a su cuerpo muchas cosas, recursos, todo esto. Pero de ninguna manera Él ha querido simplemente entregarnos cosas, entregarnos personas, entregarnos doctrinas, entregarnos lo que quiera. Él no ha pretendido entregarnos esas cosas y dejarnos que nosotros vivamos como nos parece. De ninguna manera y desde ningún punto de vista esto es lo que Dios ha querido. ¿Qué ha querido Dios? Lo que ha querido el Señor es que Él sea el preeminente en todas las cosas y que todo sea para la gloria de Él. Por eso dejemos a un lado el orgullo de todo lo que tenemos, de las comunicaciones, de los recursos físicos que tenemos, de la educación que tenemos y de las cosas que hemos logrado. Dejemos de mofarnos de eso y de creer que eso es de alguna manera indispensable. Los maestros que tienen capacidades para enseñar a los chicos, yo doy muchas gracias porque hay unos maestros excelentes por vocación, no por profesión, porque hay algunos que lo hacen por poder sacar la pensión rápido. Pero los maestros que son maestros, que enseñan las áreas, las ciencias, enseñan las ciencias sociales, damos gracias a Dios por ellos, pero ellos nunca podrán ser el reemplazo de los padres. ¿Sí me hago entender? Usted dele gracias a Dios si tiene profesores que le enseñen a su hijo, pero nunca ellos deben ser los que educan a sus hijos. Nunca ellos deben ser los responsables de la educación de sus hijos. Los padres somos los responsables de nuestros hijos. Y por eso yo tomo esto, porque Dios no complicó las cosas para el ser humano. Dios no complicó las cosas para nosotros, sino que Dios lo hizo de la manera más sencilla. Vino a nosotros para redimirnos y para darnos vida nueva. Y esa vida está en su Hijo. Y Él quiere que cada uno de nosotros vivamos la vida de Él. Él no vino a armar absolutamente nada estructurado, ni vino a hacer nada de eso. Por eso yo he venido llamando la atención sobre la sencillez de los primeros cristianos, la sencillez de aquellos hombres que trastornaron el mundo, aquellos hombres que desafiaron a un mundo que estaba seguramente turbulento como el mundo que tenemos hoy, con menos gente, pero era un mundo muy turbulento. Pero que estos hombres, con sus pocas capacidades, usaron lo que Dios les dio. Y usando lo que Dios les dio, entonces, dice, lograron ofrecer al mundo y ser al mundo de verdadera bendición. Dice, luz a los gentiles y a todos, ¿no?
abrieron los ojos de los ciegos, hicieron muchísimas cosas que hoy no hemos podido hacer con todo lo que somos nosotros. Entonces, digo, dejemos nuestra presunción y dejemos nuestra forma de pensar que las cosas se deben hacer así. Que hay que tener licencias, títulos, que hay que ser eminentes y que hay que tener grandes cosas para ver el mover de Dios. Estas personas sencillas, incluso del vulgo, pescadores de oficio, no por elección, no porque hayan estudiado para ser pescadores, sino que simplemente creyeron un día al Señor y permitieron que el Señor usara sus vidas para la gloria de Él y para el beneficio de los demás. Estos hombres vivían en una sencillez increíble que nosotros a veces ignoramos y creemos ser mejores que ellos, ¿ya? El orgullo ha venido de nuestra abundancia, el orgullo ha venido de nuestra saciedad. Ese ha sido uno de los errores más grandes que ha sucedido con nuestra generación, nuestros hijos, que nosotros hemos pensado que debemos darle todo lo que nosotros no tuvimos. Pero eso es un error grave. Si hubo una generación que fue echada a pique, fue la generación que continuó de la Segunda Guerra Mundial, cuando en Estados Unidos el país se estaba reponiendo del duro revés económico y el mundo se estaba reponiendo del duro revés económico de la Segunda Guerra Mundial. Esta gente luchadora, esta gente que forjó países, esta gente que forjó una nación y que levantó una nación, comenzó a nadar en la abundancia. Y hoy tenemos un problema muy tremendo, y es el menosprecio a nuestros próceres, el menosprecio a aquellos que edificaron todo lo que hoy nos beneficia. Y con presunción, hoy se alarga la mano a la teología y cada uno elige lo que le gusta y vive el evangelio como le parece. Y eso es muy delicado. Esto es muy delicado, porque con esto estamos menospreciando la sangre de muchos que fue sellando el camino que el Señor nos ha trazado. Entonces, quiero decir que no podemos menospreciar a nuestros antiguos y creer que somos mejores por los métodos que tenemos o por las doctrinas o por las construcciones o por las escuelas o por cualquier cosa, sino que tenemos que revisar por qué, a pesar que tenemos mayores recursos y mayores facilidades, logramos menos con tanto que tenemos, logramos menos de lo que ellos lograron con tan poco. Y decíamos claramente que esta iglesia tenía un énfasis fuerte sobre el ministerio del Espíritu Santo. Decíamos también primero, y yo voy a hacer un ejercicio, si usted me lo permite, porque es que hay mucho que decir y es importante que se entienda más a profundidad lo que estoy tratando de decir. Entonces, en primer lugar, decíamos que se daba énfasis al ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo era fundamental para cada uno, ¿cierto? Para la obra del Señor. En segundo lugar, decíamos que los creyentes se reunían en sus casas. Y esto fue de los primeros cristianos, la reunión en las casas. En tercer lugar, decíamos que los creyentes eran todos, los primeros cristianos se consideraban todos hermanos, como uno solo en Cristo, hermanos, y no había sino un solo sacerdocio de creyentes. Y no había diferencias, no había clérigos y laicos, no había
no había jerarcas y feligresía, no había eso, había una sola clase. Dice, todos vosotros sois hermanos, Mateo 23, 8, 9, 10. Dice, todos vosotros sois hermanos. Dice, y uno es vuestro Padre, y uno el Maestro, el Cristo. Y esto, es decir, hay un cuerpo que siendo lo que es decir, siendo compuesto por personas tan diferentes, dice, todos somos hermanos y todos deberíamos ser considerados como hermanos del mismo cuerpo. Y sobre esto hablamos, pero yo sí quisiera profundizar un poco más, porque y el número 4, lo que nosotros encontramos es que los verdaderos creyentes nunca fueron una estructura, ¿ya? Los verdaderos creyentes nunca fueron una estructura. Y el número 5, la medida del Espíritu Santo. El número 5, la medida del Espíritu Santo, que es lo que conocemos como la unción del Espíritu Santo, fue una característica de estos primeros cristianos. Por eso yo los enumero, pero y pues aunque entramos un poquitico en el 1, en el 2 y en el 3, yo veo necesario retomar. Entonces, para que no se pierda, es decir, para que no se confunda, crea en él, no, es decir, para que no tenga ninguna confusión sobre lo que estamos hablando, quiero decirle que las características de la iglesia primitiva no son solamente para ese tiempo, sino son algo que nosotros debemos revisar como la forma en que Dios puede usarnos para su gloria, ¿ya? Y por eso vamos a tomar nuevamente, ya enumeré las 5 cosas de las cuales voy a hablar. No sé cuánto me vaya a tardar con estas 5 cosas de aquí en adelante, pero volvemos sobre el número 1. Vamos a volver sobre el número 1, ¿ya? Es decir, sobre el énfasis que se hacía, sí, es decir, voy a ampliar lo que venía diciendo número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, ya los nombré los 5, ¿cierto? Y si quiere escucharlos, devuelva la grabación. Esa es la ventaja. En el auditorio yo decía, y si no, entonces escuche de la grabación. No, aquí en la casa usted la puede devolver, eso es una de las bendiciones. Pero voy a volver a retomar y retomo entonces la primera característica de la iglesia primitiva que nosotros debemos reflexionar sobre ella y debemos pensar mucho sobre ella. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar entonces del énfasis que se daba al ministerio del Espíritu Santo y la importancia que se le daba al Espíritu Santo, dice, en medio de los primeros creyentes. Cuando Jesús estuvo con sus discípulos, y estamos hablando entonces sobre el número 1, cuando Jesús estuvo con sus discípulos aquí sobre la tierra, Jesucristo mismo, digamos, en un momento del ministerio, después de hablar, de predicar, de sanar, como dice el libro de los Hechos, anduvo haciendo bienes, liberando y trayendo esperanza. Cuando Jesús anuncia su muerte, su crucifixión, también anuncia la obra del Espíritu Santo. ¿Ya? Jesús mismo anuncia la obra del Espíritu Santo, pero no lo anuncia
sino de una manera muy clara, lo señala como una necesidad. Incluso nosotros podemos leer en los capítulos 13, 14, 15, 16 y aún el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Nosotros vemos cómo Jesús anuncia la obra del Espíritu Santo, pero no como una obra aparte o complementaria, o como un ministerio exclusivo para determinadas personas, sino como una necesidad. El Señor anuncia el ministerio del Espíritu Santo como una necesidad, de más que en Juan 14 dice, os conviene que yo me vaya. En Juan 15 dice que Él vendrá. En Juan 15 dice que es mejor que yo me vaya. Les dijo, se ponen tristes y me preguntan, dice, pero lo que ustedes no saben es que yo voy a enviar al Espíritu Santo. Dice, rogaré al Padre que envíe al Espíritu Santo. Dice, y el ministerio del Espíritu Santo vendrá, ¿cierto? Y digo que, vamos a Juan capítulo 16, que estoy tomando solamente algunos versos de Juan capítulo 13, 14, 15, 16, que es donde Jesús habla del ministerio del Espíritu Santo, pero no lo habla como algo opcional, ¿no? Por eso, lo que el Señor está diciendo es que el Espíritu Santo es una necesidad. Capítulo 16 y versículo 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Ya? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este es el ministerio del Espíritu Santo, guiarnos a toda la verdad. Pero no lo habla, repito, como algo que iba a ser exclusivo de algunas personas, sino lo habla como de una necesidad para el creyente, como una necesidad para todo aquel que creyera. Por eso dice, os conviene que yo me vaya. Dice, porque si no me fuera, dice, el Espíritu no vendría. Por eso es una necesidad, es una conveniencia. Convenía que el Señor se fuera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque entonces enviaría el Espíritu Santo para que nos guiara toda la verdad. Y este anuncio se aplica a todo creyente. ¿Ya? Este anuncio de la venida del Espíritu Santo, de la necesidad del Espíritu Santo, se aplica a todo creyente y no tan solo a los apóstoles. Usted me dice, no, claro, eso es muy claro. Y digo, no es tan claro. Porque algunos hoy niegan la acción del Espíritu Santo más que por fe. Y dicen que el Espíritu Santo los convence y ya, pero no más. Pero el Espíritu Santo está tan activo hoy, el mismo Espíritu Santo está tan activo hoy como en los días de los apóstoles. Y esto es algo que tenemos que nosotros ser muy claros. Es el mismo Espíritu. ¿Ya? Por eso el anuncio no es solamente para los apóstoles. Cuando los bautistas dicen que aunque Dios haga sanidades, sí, pero las sanidades y lo que sucedió, eso fue para un tiempo, ya no es ese tiempo. Y hay doctrinas como esas que niegan hoy las cuestiones milagrosas, niegan los sueños, las visiones, niegan las sanidades, niegan las lenguas, dicen que todo eso no es necesario, sino que hoy tenemos ya la palabra de Dios, y en la palabra de Dios, y si no está en la palabra de Dios, entonces no es válido.
Y yo de verdad que a veces intencionalmente no repito tantos versículos bíblicos para que usted haga el ejercicio. Y mientras va escuchando la predicación y yo voy repitiendo algunas palabras, usted diga, ya sé, esto lo dice tal versículo, tal versículo, tal versículo. Porque como usted sabe tanta Biblia, si yo le repito versículos bíblicos, entonces usted va a estar como muy de acuerdo. Alguien decía, es que él no habla versículos bíblicos, pero yo quisiera preguntarle hoy, ¿cuántos versículos bíblicos hemos hablado? Citados, entonces alguien diría, no, ni hemos citado ninguno. Yo devuelva otra vez la predicación y verá. Hay muchos pasajes que ya se han citado a estas alturas. En 10 minutos, 15 minutos de predicación son muchos los pasajes que se han citado. Pero no se citan textualmente, sino se citan de acuerdo a la articulación de las ideas que estoy queriendo plasmar. Por eso, el anuncio del Espíritu Santo que guiaría toda la verdad. Y entonces alguien diría, pues es que toda la verdad de la cual estamos hablando es la verdad de la inspiración por la cual fue escrita la Biblia, pero ahora ya no tenemos esa inspiración, ahora tenemos la Biblia. Y yo, bueno, está bien. Entonces el Espíritu le delegó a los teólogos su ministerio. No, mi hermano. El mismo Espíritu que estuvo con los apóstoles está con nosotros. Ese Espíritu está con nosotros y está en nosotros. ¿Ya? Y el mismo apóstol Juan, que está hablando en Juan capítulo 13, 14, 15, 16, 17, en cada verso, ¿sí? Porque uno ve desde Juan 13 todas las referencias que el Señor hace al Espíritu Santo. Uno ve que las hace el apóstol Juan, pero el mismo apóstol Juan nos explica en Primera de Juan la obra del Espíritu Santo. Él mismo. Ahora, para que usted me comprenda, entonces acompáñeme entonces a la primera epístola del apóstol Juan. En la primera epístola del apóstol Juan. Y quiero leer un momentico el encabezamiento de la epístola. En mi Biblia, que sabe harto, porque esa Biblia sabe harto, dice primera epístola universal, primera epístola universal, primera epístola universal de San Juan apóstol. ¿Está hablando para los discípulos del Señor? Es decir, para los apóstoles, los primeros apóstoles. No, está hablando para todos. Por eso dice universal. Por eso dice universal. Porque todo esto es aplicable. Y el mismo apóstol Juan que escribió el Evangelio, aquí está en Primera de Juan, en la primera epístola universal, dice en el capítulo 2, dice claramente, y quiero que me acompañe al verso 27. Dice, pero la unción, ¿qué es la unción? Dice, la llenura del Espíritu Santo. Es decir, pero la medida del Espíritu Santo que vosotros recibisteis de Él, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Ponle cuidado. Y no tenéis necesidad
de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según Él os ha enseñado, permaneced en Él. Este es el mismo apóstol Juan que está escribiendo el Evangelio, ahora escribe la epístola, que está escribiendo ahora la epístola. Entonces habla que todo creyente, dice, tiene la habilitación de Dios, o sea, la gracia de Dios, la unción para entender, no enseñanzas de hombres, sino para entender, para recibir las cosas espirituales. Y en esto quiero hacer una pequeña diferencia. Cuando el apóstol Pablo habla a los corintios, les dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locura, pues han de discernirse espiritualmente. ¿Ya? Han de discernirse espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Dice, pero el espiritual, dice, juzga todas las cosas y no es juzgado de nadie. ¿Ya? Entonces, en este orden de ideas lo que estoy queriendo decir es que todo creyente recibe la gracia, recibe la habilitación, recibe la capacidad, recibe la llenura del Espíritu Santo para entender las cosas espirituales. Tan bello ese verso. Por eso dice claramente, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. ¿Ya? Y no tenéis necesidad, a ver, póngase espiritual. Cuando dice no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, póngase espiritual, por favor. Ay, sí, porque eso lo sacó una persona, ese versículo lo levantó una persona de la manera que no era. No. Tenga mucho cuidado. ¿Ya? El Espíritu Santo desciende sobre todo creyente para que reciba las enseñanzas espirituales, no las enseñanzas de hombres. Los hombres se enseñan unos a otros. Los filósofos enseñaban filosofías y solamente los que se ponían de acuerdo con él y desarrollaban la capacidad de entenderlos, se volvían de esa escuela. Los de Aristóteles, los de Platón, los de cada uno de los filósofos, grandes escuelas, ¿cierto? Recibían enseñanzas de hombres, pero eran ignorantes frente a las cosas espirituales. Por eso el apóstol Pablo no habla, dice, con sabiduría humana. El apóstol Pablo dice, con poder de Dios. Dice, vine a ustedes no con palabras de humana sabiduría ni persuasión, sino con poder de Dios. Entonces, esta llenura, esta unción que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Ya? Lo que quiere decir es que el que es creyente ha recibido la gracia del Espíritu Santo, ha recibido la capacidad del Espíritu Santo, dice, para recibir las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. ¿Comprende? Por eso una persona no puede recibir las cosas espirituales a menos que el Espíritu Santo se las revele. Por eso el Señor dijo, os es necesario nacer del agua y del Espíritu. ¿Ya? De otra manera, ¿qué preguntaríamos? ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Ya? Y el Señor dice, si no nacieres, y esto es importante, pero ahora, entonces el Señor dice, el Espíritu los guiará a toda la verdad. Juan 16:13 dice, para que guiados a toda la verdad, ustedes no tengan necesidad de que nadie les enseñe.
Dice, porque Él mismo, tan bello, ¿no? Dice, de que nadie os enseñe, así como la unción, o sea, el Espíritu mismo, la medida del Espíritu mismo, os enseña todas las cosas si es verdadera y no es mentira, según ella os enseña, os ha enseñado permanecer en Él. ¿Ya? Ahora, ojo, aunque Dios se valga de hombres para enseñar, porque sí, o sea, el que el Espíritu Santo habite en un creyente no excluye la enseñanza que Dios da a través de hombres, a través de los hombres. No excluye esa enseñanza, ¿ya? No quita la enseñanza que Dios da a través de hombres. Pero estos hombres, pero debemos entender que es prioritario el énfasis en la fuente de esta enseñanza, no en la persona que enseña. ¿Ya? Entonces, en últimas, el que enseña un hombre es solamente un instrumento. Y esto es lo que Dios ha regalado. ¿Cierto? Entonces, el que el Señor nos enseñe no excluye el ministerio de la enseñanza en su iglesia. Por el contrario, lo avala y lo avala de una manera totalmente libre. Por eso yo quiero que tú en esta mañana entiendas que cuando una persona enseña la palabra, es fundamental hacer énfasis en la fuente de esa enseñanza, no en la persona que está enseñando. ¿Ya? Por eso yo trato de no hablar de mí. Yo trato de ser cada vez menos y decir la palabra de Dios dice, lo que dice Dios es esto, lo que está escrito es esto, lo que el apóstol dijo fue esto. Porque eso es lo que enseña el Espíritu Santo, no lo mío. No, es que yo soy un hombre muy experimentado. La vida me ha enseñado más de 2 veces. Y es que por eso es que yo soy... No. Aquí no va la experiencia de ningún hombre. Aquí lo que tenemos claramente es que si alguien enseña, dice, enseña, pero por el poder del Espíritu Santo. Entonces fíjense que la enseñanza tiene su lugar en la iglesia del Señor, pero tiene su lugar como, dice, solamente como fuente del Espíritu Santo a través de determinada persona. Por eso, cuando el Señor habla de la necesidad del ministerio del Espíritu Santo, habla de la necesidad que cada uno, pequeño, grande, eminente, sencillo o cualquiera, cada uno necesitamos creer. Necesitamos creer y entender. No estoy diciendo sentir, sino creer y entender. Creer y entender, ¿sí? De acuerdo a los pasajes que estoy hablando, de Juan 16, de Primera de Juan 2, de Primera de Juan 2:14, creer y entender que tan pronto como una persona se convierte, nace del Espíritu, cuando una persona nace del Espíritu, recibe el Espíritu, es morada del Espíritu y es enseñada por el Espíritu. ¿Ya? Entonces, si nace del Espíritu, entonces recibe el Espíritu. ¿Ya? Y se convierte en morada del Espíritu Santo. Y es enseñado, de acuerdo a Primera de Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis, o sea, pero el Espíritu que vosotros recibisteis,
El Espíritu que vosotros recibisteis, dice, mora en ti para enseñarte todas las cosas. Para enseñarte todas las cosas. ¿Cierto? Entonces, cuando una persona es morada del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo viene a esa persona a morar y a enseñarle las cosas espirituales. Por el nuevo nacimiento, entonces, somos morada del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Esa es la forma de ser ejemplos vivos de la naturaleza y el carácter de Cristo. ¿Ya? Porque lo que tomará el Espíritu Santo es la naturaleza y el carácter de Cristo y lo enseñará. ¿Se entiendes? Lo que hace el Espíritu Santo es tomará la naturaleza y el carácter de Cristo y lo enseñará al creyente, porque Él mora en él. Se tomará de lo mío y os lo hará saber, Juan 16. Tomará de lo mío y Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Verso 14 de Juan 16. ¿Ya? Y entonces ahora el que mora en mí, el Espíritu Santo me enseña cómo tener la naturaleza y pone en mí la naturaleza y el carácter de Cristo para ser un ejemplo vivo y poder vivirlo y reflejarlo a los demás. ¿Se da cuenta? Esto no es algo que se aprende en una escuela. Esto no es algo que me puede dar algo externo. Es el Espíritu el que enseña todas las cosas. Es el Espíritu el que guía toda la verdad. Toda la verdad es Cristo. Es el Espíritu que mora en mí, el que forja en mí, el que me da esa nueva naturaleza, el que forja en mí el carácter de Cristo en nueva naturaleza. ¿Ya? Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Y de esa manera entonces ya yo camino mostrando la obra del Espíritu Santo en mí. ¿Entienden? Esta es la forma. Y por eso no hay dos espíritus. Dice, es un solo espíritu. Un solo espíritu. ¿Ya? El Señor les dijo a los discípulos cuando estaban enojados, les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Porque el espíritu es uno solo, no hay dos espíritus, Dios no está dividido. El apóstol Pablo dijo, luego es otro Cristo, el de Apolos, el de Pablo. ¿Son ustedes de ellos? No, ninguno de ellos murió, fue Cristo. Y Cristo dio el Espíritu. Y hay un solo Espíritu. ¿Ya? Entonces, como el Espíritu Santo mora, no solamente el Espíritu Santo me ha dado nueva vida, sino que mora en mí, me enseña todas las cosas. ¿Ah? Y no tengo necesidad que nadie me enseñe. Entonces, esta naturaleza de Dios que ha sido puesta en mí, dice, me va enseñando el carácter y la naturaleza de Cristo. Y esto es para que yo sea un ejemplo vivo y que los demás puedan ver ese ejemplo vivo, reflejarlo a los demás. Entonces, como esto no está dividido, como no hay división, es el mismo Espíritu que mora en mí, es el mismo Espíritu que mora en mi hermano, es el mismo Espíritu que mora en mi hermanita, es el mismo Espíritu que mora en él, en ella, es el mismo Espíritu. Ese Espíritu pone las mismas características, es decir, pone el mismo carácter. Porque lo que está forjando el Espíritu Santo es la naturaleza y el carácter de Cristo. ¿Ya? Entonces,
esto me hace uno con la otra persona. Un real sacerdocio. Dice el apóstol Pedro, real sacerdocio. Gente santa. Dice más, vosotros sois real sacerdocio. Dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice, para anunciar las virtudes del que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2. Entonces, cuando yo me convierto, mi naturaleza es transformada por el Espíritu Santo y Él puede enseñarme esa naturaleza y ese carácter de Cristo. Lo mismo sucede con mi hermano. Entonces los dos somos la suma. Los dos somos la suma, que somos el cuerpo de Cristo. Somos un real sacerdocio. Dice, una nación santa, o sea, separada. Dice, que anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Pero ¿cómo anunciamos las virtudes? ¿Hablando? ¿Repartiendo tratados en una esquina? Yo recuerdo un señor que le tocaba salir a evangelizar porque era la obra práctica en el seminario a donde estaba estudiando. Y yo le decía, ¿y usted está de acuerdo con el instituto que lo mandó? Y dice, pues no estoy de acuerdo, yo me estoy graduando para ser pastor, pero yo no asisto allá. Y yo decía, ya entiendo. Él solo repartía folletos. Mire, asistan, mire, vayan. Y yo decía, qué triste decir con los folletos, reciba a Cristo, como hoy hace mucha gente. Tome, reciba a Cristo, tome, reciba a Cristo, tome, reciba a Cristo. No, ¿cómo era el anuncio de la primera iglesia? ¿Cómo era el anuncio? Dice, para que anunciemos sus virtudes. El anuncio era siendo ejemplos vivos, con naturaleza y carácter de Cristo. ¿Ya? Ese era el anuncio, anunciando las virtudes. ¿Sí? El perdón, el amor, la bondad, la compasión, la luz, la verdad. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel, o sea, anunciando a Cristo mismo, pero no con palabras, sino con la naturaleza y el carácter de Él. Por eso se dice que los discípulos fueron llamados cristianos, porque eran igualitos a Cristo. ¡Qué bendición! ¿Cierto? Ahora los cristianos se identifican porque traen un botón acá y dicen, yo soy cristiano. Otros porque en el carro, en la parte de atrás, le ponen el pescadito y que Cristo lo bendiga. ¿Usted es cristiano? Sí, vio el pescadito ahí, sí. Otro escribió el nombre de Jehová, el nombre del Señor lo escribió en hebreo en el carro para descrestar a todo el mundo. Y yo decía, Señor, lo que debe caracterizar a un cristiano es, dice, su carácter y su naturaleza completamente como la de Cristo. Por eso, esta identificación es viva, este reflejo es real, este testimonio es verdadero, diferente a las membresías que se dan hoy. Hoy la gente se inscribe en las iglesias y sostiene membresías. Hoy la gente tiene títulos. Me invitaron a una conferencia donde iba a estar el director para Latinoamérica de la iglesia. Y yo decía, qué triste. Qué triste que sean esas citaciones. Nombres.
Vamos a tal lugar que ese lugar, y ponen un letrero grande, un letrero de 10 por 6, para que todo el mundo vea el letrero grande y crean en el Señor. O supuestamente los que sí somos legales, los que no somos piratas, los que tenemos certificación del Ministerio del Interior, los que tenemos tradición, los que tenemos todo bien hecho y bien elaborado. Nosotros somos los que usted debe seguir y en los cuales usted debe creer. No, mi hermano, los primeros cristianos andaban por el mundo solamente reflejando la naturaleza y el carácter de Cristo. El reflejo de este hombre, de su maestro, que en la peor hora dijo: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. En el rostro de un joven sencillo que dijo: duros e incircuncisos de corazón, para creer lo que el Espíritu Santo está diciendo. Y su rostro se le convirtió como en un rostro de ángel. Porque dijo: veo a Dios y a su Hijo sentado a la diestra. Y la gente se enfureció y lo apedreó. ¿Qué estaba reflejando este hombre? La naturaleza y el carácter de Cristo. No estaba reflejando elocuencia. No estaba reflejando absolutamente nada. Estaba reflejando a Cristo mismo. Y no tenía el aval de nadie. No era enviado por nadie. No estaba representando a nadie. No quería llevar la gente a ningún lugar. Solamente quería que la gente escuchara el anuncio del Señor. Por eso yo quiero decirte en esta mañana que hay una necesidad tremenda del Espíritu Santo para que transforme nuestra naturaleza en la naturaleza de Cristo y nuestro carácter en el carácter de Cristo. Nos dé la naturaleza y el carácter de Cristo. Y no solamente cuestiones de trámite y no solamente cuestiones que a nosotros nos parezcan que están bien. ¿Ah? Por eso, yo no sé, de alguna manera hemos equivocado el camino. Porque hay, repito, nombres, títulos, hay, no sé, membresías, hay avales, no sé, pero que de ninguna manera se comparten con, dice, la naturaleza y el poder que tiene el Espíritu Santo cuando toma la vida de una persona. ¿Sabe? Y yo creo que esto sí es bastante desafiante para muchos de nosotros. Porque Cristo es uno solo, el Espíritu es uno solo. Y no puede haber equivocación en esto. Así que vamos a orar y vamos a entregarle al Señor. No he acabado con esto. Hay mucho que decir sobre la naturaleza del Espíritu Santo en aquel que es creyente. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos enseñe sobre esto. Padre, te quiero rogar que sobrenaturalmente venga sobre nosotros y nos envistas de tu poder, Señor. Y nos enseñes todas las cosas.
Que tu poder venga sobre nosotros. Con poder de tu gloria, únidos, vida nueva fluirá de ti. La verdad de tu reino, muéstranos Con el poder de tu gloria. con el poder de tu Gloria, cúbrenos. Y es nuesra oración que el Espíritu Santo Espíritu. sea real en medio de nosotros, Ven a ser presente hoy, sea en medio de nosotros la gloria de una demanda total en la devoción. Envístenos de ti, Señor, de tu naturaleza, de tu verdad, de tu poder, del carácter del Señor. Ven sobre nosotros, Señor. Necesitamos creer y entender la naturaleza que nos ha sido impartida. La naturaleza que nos ha sido dada por la fe. de tu reino, muéstranos con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria, Cúbrenos. ¿Cómo necesitamos, Señor, que tú llenes a cada uno de nosotros, Señor, y hagas en nosotros según el poder de tu amor? Que cumplas el ministerio para lo cual nos fuiste dado, Señor. Que nos hagas sencillos, dependientes, que nos hagas, oh Dios, rendidos a tu ministerio, creyendo lo que quieres hacer para la gloria de tu nombre, Señor. Muchas gracias por esta mañana. Muchas gracias, porque no hay nada más hermoso que esa sencillez de ser tuyos y vivir para ti. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor. Cumple en nosotros tu ministerio, te lo rogamos. Mira cualquier cosa que estorbe y líbranos, Señor, para que podamos, Señor, ser real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar sus virtudes en nuestra naturaleza y en nuestro carácter. En el nombre y en la autoridad de Jesús. Amén. Bueno, nos alegra compartir con ustedes. Mañana tempranito los esperamos. Esperamos que se alisten, que compartan con nosotros. Hagamos cena en domingo, hagamos la cena. Partamos el pan, partamos el vino, que debemos hacerlo frecuentemente. Perdonen que se me pasa, pero hagamos cena mañana y compartamos el Evangelio mañana. En el nombre de Jesús les bendecimos y rogamos que el poder del Espíritu Santo los cubra con su gloria. En el nombre del Señor.